Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hablarles sobre la energía de la luna nueva y la luna llena en la astrología, especialmente porque son dos fases lunares a las cuales le doy mucha importancia. Comencemos. La luna nueva es la que originalmente conocemos para aquellas personas que de pronto no tienen claro como esa luna oscura o novilunio, que es donde la observamos de esta forma. Incluso normalmente no logramos percibir esta luna, sobre todo en la noche. Esta es la luna llena, que es la que originalmente a muchas personas les encanta porque está en su máximo esplendor de luz. Obviamente, luz que proviene del sol y que ella refleja de esta forma. Ahora quiero explicarles con este gráfico de qué forma se maneja y de qué manera se dan estas fases lunares vistas desde la óptica de la Tierra. Entonces, ubicando aquí el Sol, podemos observar que aquí se encuentra nuestra Tierra y que la Luna, recordemos, gira alrededor de ella. Cuando la Luna se encuentra enfrente del Sol, nosotros no podemos percibir esta cara de la luna. Ella está recibiendo el sol directamente en la cara que originalmente nosotros no vemos y por supuesto, digamos, de este lado nosotros no logramos verla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sol y luna, que representan en la astrología la voluntad, la esencia del sol y la luna, nuestras emociones, se encuentran allí, juntas van a generar un proceso importante en nuestras vidas. Posteriormente, la luna, con el pasar de los días, en esas fases lunares, alrededor de cada 3 días y medio, va cambiando y va dejando ver y vislumbrar una parte muy importante de ella. Aquí esta es otra de las fases que más conocemos, que es el cuarto creciente. Luego, posteriormente, sigue dejando ver cada vez más todo su esplendor. Cuando la luna se encuentra al otro lado de la Tierra y está, por supuesto, también a 180 grados aproximadamente del Sol, estos rayos del Sol todavía, por supuesto, siguen iluminando a la luna. Sin embargo, nosotros en este caso podemos observar de manera completa ese reflejo de este Sol. La luna en este caso funciona como un espejo que permite que podamos ver este resplandor de nuestro hermoso sol. Luego, con el pasar también de los días, esa fase lunar va cambiando en la medida en que se va acercando al sol, pasando por el cuarto menguante y volviendo nuevamente a la luna nueva. Continuando con la explicación y observándola ya dentro del gráfico de una carta natal, observamos lo siguiente. En nuestro símbolo del sol y la luna, cuando aquí se encuentra una luna nueva y en este caso el puntero representaría la Tierra, aquí vamos a ver de la misma forma como vimos en el gráfico anterior, cómo se encuentran para que se genere ese proceso o esa fase de luna nueva. La luna nueva es el inicio de un ciclo emocional, especialmente tanto la luna como el sol se encuentran ubicados en un signo zodiacal y en un concepto nuevo que para algunas personas, pues por supuesto no es conocido, es que se encuentran en una conjunción. ¿Eso qué quiere decir? Que sol y luna se encuentran en un mismo punto, observado por supuesto desde la Tierra. Entonces, alrededor de cada mes vamos a tener esta conjunción entre Sol y Luna en un signo zodiacal. Entonces se intensifican nuestras emociones y nuestra voluntad, permitiendo que en esta fase lunar generemos procesos conscientes de inicios, de siembras, para que luego posteriormente veamos las cosechas. ¿Qué es importante recalcar? Que normalmente nosotros estamos generando procesos de inicios y no necesariamente tienen que ser bajo la fase de la luna nueva. Sin embargo, pues muchos procesos son inconscientes. La invitación es que cuando está esta energía unificada, pues de manera consciente podamos realizar algún proceso de siembra para luego cosechar unos resultados. También ahora vamos a hablar de la luna llena. La luna llena se presenta, como les explicaba en el primer gráfico, cuando el sol se encuentra en un extremo y la luna en otro. En este caso, el puntero representaría la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a involucrar, en este caso, directamente a dos signos zodiacales.
Uno en donde se va a encontrar el Sol y otro donde se va a encontrar la Luna. Este ángulo que se forma aquí es también un término nuevo que muchas personas, por supuesto, no conocen, y es el de la oposición para la astrología, que se forma con un ángulo de 180 grados. ¿Para qué nos sirve la luna llena? Nos sirve para recibir aquellos resultados que conscientemente hemos cosechado seguramente en una luna nueva, y que también podemos, digamos que, ponernos en conciencia con un equilibrio y un balance que podemos generar entre nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces, dicha recepción de aquel propósito, de aquella siembra que realizamos, puede verse reflejado 15 días posteriores a la luna nueva o 6 meses también posteriores. Esto depende del nivel de intención que pongamos y también de lo que queremos sembrar. En un ejemplo sencillo podemos decir que cuando una persona quiere sembrar, por ejemplo, una lectura de un libro, entonces lo siembra su intención en una luna nueva, y en la siguiente lunación, a los 15 días aproximadamente, pues si ha trabajado para este proceso, por supuesto que habrá terminado de leer su libro. Pero si digamos que hay un propósito mucho más grande, digamos que en un segundo ejemplo, una persona quiere iniciar un estudio en donde seguramente de pronto se podrá demorar 6 meses o un poco más. Entonces, si hace una siembra de manera consciente, posiblemente a los 6 meses va a recibir unos resultados y va a haber tenido, digamos, en cuenta que si ha trabajado durante ese proceso y que si realmente se comprometió, pues las cosas van a funcionar. Aclarando este punto de la luna llena, debemos decir que siempre la luna llena se van a dar en esos signos opuestos. ¿En qué casos? Cuando, por ejemplo, el Sol esté en el signo de Aries y la luna se encuentre en el signo de Libra, o viceversa. Cuando se encuentre en Tauro y en Escorpio, posteriormente también, tanto Sol y Luna en cualquiera de los dos sentidos. En otro ángulo, en otro eje, puede ser en el eje de Géminis y Sagitario, también se dan las lunas llenas, cuando el Sol o Luna se encuentran en Cáncer, Capricornio, en el signo de Leo en Acuario, en el signo de Virgo, en el signo de Piscis. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos tener una luna llena, en un ejemplo, cuando el Sol se encuentra en Aries y la Luna, por ejemplo, se encuentra en el signo de Leo. Allí se va a presentar seguramente otra fase lunar. Entonces, eso que también nos indica que las lunas llenas van a estar representadas cada 6 meses y que las lunas nuevas, por ejemplo, siempre van a ser en un mismo signo. Sígueme en mis redes sociales, y aquí, aprovechando sobre esta imagen que estamos viendo, quiero hablar específicamente sobre esta publicación que realicé en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, el Sol se encontraba, después del 22 de diciembre, en el signo de Capricornio. La luna se encontraba en este momento, para que se diera una luna llena, en el signo de Cáncer. Entonces, seguramente muchas personas no entenderían por qué cuando estamos en el signo de Capricornio estamos hablando de Cáncer. Pues esta explicación tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, que las lunas se dan cuando se encuentran en los signos opuestos. Tips importantísimos para tener presentes. Primero, los planetas que se encuentren en esos signos y casas cuando se esté dando estas lunas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros conocemos nuestra carta natal y sabemos que en ese punto matemático en donde se están dando esta luna, esta lunación, si tenemos unos planetas ahí, entonces esa información se va a llenar de otros matices. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que seguramente si es una intención de siembra y si está, por ejemplo, el planeta Mercurio, vamos a tener, por supuesto, que vincular el razonamiento. Si está, por ejemplo, Plutón, entonces vamos a vincular procesos de transformación dentro de esa siembra. Entonces, esto va a depender si tenemos allí planetas. Segundo, también es importante tener presente la interacción de los planetas en el momento actual de la Luna y el Sol, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en los videos anteriores hemos hablado del Sol y de la Luna, pero
Obviamente también hay otros planetas, están todos los demás planetas que se encuentran todo el tiempo generando movimientos y esos movimientos van generando unos ángulos entre ellos. En este caso, específicamente los que se formen con la Luna, pues van a generar también algunos procesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener vinculadas emociones y nuestra voluntad directamente en el área específica donde se esté dando. Entonces, no es lo mismo sembrar una intención que tenga que ver con conseguir un trabajo nuevo, que sembrar una intención con quiero empezar un nuevo estudio. Entonces, todo se va a dar dependiendo de la ubicación de estas lunaciones. Para concluir, quiero mencionar lo siguiente. Muchas personas se sienten identificadas en determinada fase lunar y esto va a depender de la luna con la que nacieron, de la fase lunar que nacieron. Entonces, cuando nos conectamos también con la energía de la fase lunar a la que originalmente nacimos, pues vamos a tener también una conexión especial. ¿Sí? Entonces, eso es importante recalcar. Importante también recalcar que la energía, como les decía inicialmente, está disponible. Sencillamente nosotros estamos aquí generando procesos continuos de aprendizaje y dentro de ese aprendizaje sembramos constantemente y cosechamos. Entonces, cuando logramos vincularnos con qué es lo que el universo nos está diciendo, pues logramos entender mucho mejor porque en algunos momentos estamos pasando por algunas situaciones, porque de manera inconsciente tal vez la vida me está llevando a iniciar algún proceso que de pronto no quiero iniciar, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo presente. También lo que les venía diciendo, cuando voy a hacer una intención, voy a, digamos que, a conectarme con una luna nueva en especial, y es, digamos, necesario que pueda escribir y me conecte con que realmente lo voy a trabajar, con que mi cabeza y mis pensamientos y mis acciones van a estar constantemente en ese trabajo para que las cosas se den. No simplemente se trata de conectarme, de generar tal vez un proceso de meditación en ese momento determinado en que se está dando esa lunación, sino se trata también de que podamos entonces en ese momento escribirlo para que las cosas funcionen. Entonces, bueno, espero que esta información sea para su aprendizaje, para que logremos conectar mucho más con todo lo que tiene que ver con la astrología. Muchas gracias por toda la atención y por acá seguimos conectados. Muchas gracias, hasta luego.